Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al estudio de la lección número 8. Gigantes de la fe, Josué y Caleb. ¿Cuánto tenemos que aprender de ellos? En este cuarto trimestre del 2025, en el cual estamos estudiando lecciones de Josué acerca de la fe. Y para esta lección número 8, vamos a estudiar esos gigantes de la fe, Josué y Caleb. Nosotros como humanos, nacidos en pecado, nuestra tendencia es solo a hacer lo malo. Para hacer lo bueno necesitamos de una ayuda exterior que tenga poder para transformarnos. Y esa tendencia a hacer lo malo lo podemos ver hasta en los niños más pequeños. A veces nosotros no les hemos enseñado algunas cosas que nosotros decimos no le van a ayudar en la vida. Y de repente aparecen haciendo cosas que nosotros nunca les hemos enseñado. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo lo aprendieron? ¿Dónde lo aprendieron? A lo mejor solo vieron una vez que sucedió algo así, pero rapidito lo aprendieron. A veces nuestra familia cercana tiene costumbres que nosotros no. Y ellos miran a esos familiares y ellos aprenden de ellos. Lo aprenden con facilidad, lo copian. Y es que nos resulta más fácil obrar mal que hacerlo bueno. Pero esta semana nosotros veremos ejemplos personales de dos gigantes de la fe que aparecen en el libro que estamos estudiando, el libro de Josué. Y estos personajes son Caleb y Josué. Nuestro texto de memoria dice, acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios. Consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Caleb y Josué, ¿por qué se destacaron en medio de su generación y desempeñaron un papel clave en la vida del pueblo de Dios durante uno de los periodos más cruciales del pueblo de Israel y de su historia? Eso es lo que vamos a estudiar durante esta semana. Bienvenidos al resumen del estudio de la lección número 8. Gigantes de la fe, Josué y Caleb. La primera parte de nuestra lección lleva por título Fidelidad y está basada en Números 13, 6, 30 y 32 y en el libro de Josué, el capítulo 14, 6 y 14. Nuestro versículo para esta semana, que se encuentra en Hebreos 13, 7, dice, acuérdense de sus dirigentes que les hablaron de la palabra de Dios. Consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Y este día vamos a estudiar el personaje maravilloso que nos deja tantas lecciones como fue Caleb. Caleb era de la tribu de Judá. Fue uno de los 12 espías que envió Moisés a Canaán por su fidelidad y valentía. A Caleb Dios le concedió, por medio de Moisés y Josué, la tierra que pidió. Jamás Caleb fue una persona sin valor. Toda la vida confió en las promesas de Dios. Caleb salió de Egipto con la multitud. Peregrinó los 40 años con la multitud. E ingresó a la tierra prometida con la nueva generación. Esa nueva generación que necesitaba líderes como Josué para aprender de ellos. Cuando Caleb dijo que no tuvieran miedo porque Jehová estaba con ellos cuando fue de espía a la tierra prometida, el pueblo lo quiso apedrear. Dios tuvo que intervenir. Su fidelidad a Dios lo llevó a ser uno de los 2 que salieron de Egipto y que entraron en la tierra prometida. Aprendamos de Caleb a ser fieles a Dios a pesar de que toda la situación alrededor nuestro se vea oscura, sin una salida. Solo confiemos,
porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La segunda parte de nuestra lección lleva por título Dame ese monte y está basada en el capítulo 14 de Josué, versos 6 al 14 y Números 14, 24, capítulo 32, verso 12 y Deuteronomio 1, 36. Allí se le identifica a Caleb como uno que seguía y obedecía a Dios plenamente. Caleb fue testigo de la liberación de Israel en Egipto. Él peregrinó con el pueblo los 40 años en el desierto. Había visto todas las batallas del pueblo de Israel, incluyendo la derrota en Jai. Pero en ningún momento él dudó de la presencia y fidelidad de Dios hacia ellos. Eso significa seguir plenamente al Señor. Siempre tuvo la certeza de que Israel sería capaz de conquistar la tierra con la guía y la presencia de Dios. Incluso a la edad de 85 años, Caleb seguía siendo un ejemplo de lo que el Señor puede lograr a través de personas cuyos corazones están totalmente dedicados a Él y a su casa. Las promesas de Dios no se cumplen automáticamente, querido. Es decir, no se hacen realidad independientemente de nuestra voluntad. Por el contrario, requieren fe acompañada de acción decidida. No creas que las promesas de Dios se cumplen automáticamente, sin que nosotros tengamos que hacer algo para que ellas se cumplan. Yo pienso que a veces es muy difícil aceptar la condición de la promesa, porque es muy difícil rendir nuestro yo al Señor. Cuando nosotros quitemos nuestro yo, nos humillemos ante el Señor, reconozcamos que somos nada sin Él, entonces estaremos como Caleb a los 85 años, llenos de fuerza, de poder, para decir, dame ese monte, porque ni siquiera estaba conquistado, Él tenía que conquistarlo. La tercera parte de nuestro estudio lleva por título El poder del ejemplo. Esa generación que entró a la tierra prometida para poseerla necesitaba líderes que le dieran ejemplo de valentía, ejemplo de fe. Y Caleb fue un gran ejemplo para ellos. Podemos verlo en esa narración que hay en Josué 15, 16 al 19 y en Jueces 1, 13, donde Josué ofrece a su hija en matrimonio al que conquiste la ciudad. Y Otoniel, que era su sobrino, era hijo de su hermano menor que se llamaba Cenaz, seguramente había visto la valentía de Caleb. Y él dijo, yo voy a ir a tomar esa ciudad. Otoniel conquistó la ciudad, se casó con Axa y llegó a ser el primer juez de Israel. Y bajo su gobierno, el pueblo volvió a Dios y tuvieron paz por 40 años. ¿Qué legado estamos dejando nosotros a nuestros hijos, a esta nueva generación que viene tras nosotros? ¿Qué legado estamos dejándole? ¿Estamos dejándole el legado que le dejó Loida y Eunice a Timoteo? Ellas heredaron en este joven un espíritu de valentía, pues le enseñaron que Dios jamás nos va a dar espíritu de cobardía. El ejemplo de una fe genuina y valiente puede encender la llama del liderazgo en las nuevas generaciones. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Un héroe humilde. Entre Josué y Caleb, el primero en recibir la heredad en la tierra prometida,
fue Caleb. Él fue el primero en recibir entre ellos dos. Josué recibió la suya, o sea, su heredad, en último lugar, después de haber repartido toda la tierra. Josué 19, 49 al 51 nos dice que Jehová había dado a Josué la promesa de su heredad. Por eso él no se preocupó por su heredad, porque él era un hombre de fe y él confiaba en la palabra de Dios. Y así que repartió la tierra a todas las tribus, quedándose él de último. Y esto no solo fue una demostración de humildad, sino una demostración de fe. Una demostración de fe en las promesas de Dios. El nombre de la ciudad que Josué eligió de entre lo que quedaba da testimonio de su noble carácter como líder de Israel. En primer lugar, él esperó hasta que todo el pueblo recibiera su parte, que todos ya estuvieran en su heredad. Y luego no eligió como herencia uno de los territorios densamente poblados, no eligió ciudades fortificadas, impresionantes, sino que eligió una ciudad modesta, o tal vez a lo mejor y hasta en ruinas, que él tuvo que reconstruirla con mucho trabajo. Esta ciudad era Timnat. Timnat Sera estaba situada cerca de Silo, algo bien importante, en las inmediaciones del santuario. En Silo estaba el santuario del Señor. Así que eso demuestra que sus prioridades, las prioridades de Josué, estaban siempre estar cerca de Dios, cerca de la presencia del Señor, como el salmista, que dijo: una sola cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su templo. Aprendamos esta lección de humildad y de fe de Josué. Estar contentos con lo que tenemos. Cuando su palabra dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, nos debe de tener contentos con lo que tenemos, porque eso es lo que necesitamos, eso es lo que Dios tiene para nosotros. Dios jamás va a permitir que los que tenemos fe en Él seamos chasqueados. Él siempre nos va a dar lo que necesitemos. La quinta parte de nuestra lección lleva por título Transformados por la contemplación. Y es que contemplar el ejemplo de vida de los grandes héroes de la fe es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Nuestro ejemplo supremo es Jesucristo, y en la contemplación de Él va a estar nuestra semejanza. Pablo, en Hebreos 12:1 y en 2 de Corintios 3:18 nos dice que corramos con paciencia la carrera de la fe y que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Recuerda, querido, en la contemplación está la semejanza. Mirando a Jesús, nosotros obtenemos vislumbres más claras y distintas de Dios. Y por la contemplación de su ser divino, su ser celestial, todos los días somos transformados de gloria en gloria. La bondad, el amor por nuestros semejantes llega a ser nuestro instinto natural cuando contemplamos a Jesús, cuando contemplamos a Dios. Creciendo a su semejanza, ampliamos nuestra capacidad de conocer a Dios. Entramos cada vez en mayor relación con el mundo celestial y llegamos a poseer un poder creciente para recibir las riquezas del conocimiento y la sabiduría de la eternidad. Queremos entender las lecciones que Dios quiere darnos.
Contemplémoslo todos los días. Él nos llenará de sabiduría, de entendimiento. Las cosas que nos parecían tan difíciles de entender van a ser tan fáciles ahora como las percibimos, pero debemos de vivir en contemplación. Pablo en Romanos 12, 1 y 2 nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? Es tener templanza, ese dominio propio para no hacer lo que queremos nosotros hacer, sino hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Recuerda que la vida cristiana se vive un día a la vez. Lo que hice ayer ya no cuenta. Lo que voy a hacer mañana, ni siquiera lo he hecho. Vive un día a la vez con Cristo Jesús. Decídelo todos los días. Estos dos héroes de la fe que hemos estudiado durante esta semana nos dejan lecciones preciosas, maravillosas, de crecimiento espiritual para nuestra vida. La fe de Caleb, en la época en que pidió el monte para conquistarlo a sus 85 años, era la misma fe que tenía cuando salió de Egipto. Cada día crecía en fe, cada día confiaba más en el Señor. Fue la fe de Caleb en Dios lo que le dio el valor, lo que lo mantuvo sin temor todo el tiempo para enfrentar los desafíos y las batallas de cada día. De igual manera, nosotros, al confiar en el mismo poder del poderoso general de los ejércitos celestiales, nos convertimos en verdaderos soldados de la cruz para recibir fortaleza, para recibir valor, para vencer esos obstáculos que a veces nos parecen insuperables. Aprendamos de Josué, aprendamos de Caleb. Esa dependencia de Dios, esa cercanía que ellos tenían de Dios. Hemos llegado al final del resumen del estudio de la lección número 8. Estos grandes héroes de la fe, Josué y Caleb. Te espero la próxima semana. Prepárate. Cada día decide vivir con Jesús y prepárate para el encuentro con Él, porque mientras el tiempo pasa, Cristo viene.